Las fuentes de alimentación DC o de corriente continua son dispositivos que a partir de la tensión de red son capaces de proporcionar una señal de tensión continua para alimentar al circuito al que se conecta. Se utiliza para alimentar circuitos electrónicos, probar y diseñar equipos, simular el comportamiento de componentes como baterías y paneles solares. Es exactamente el estado. Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en la electrónica de señales, frecuentemente junto a un analizador de espectros. Esta gráfica llamada oscilograma muestra cómo varía la señal eléctrica a lo largo del tiempo. El osciloscopio se utiliza para Y medir y ponemos otro analizar material para el características de una señal, Yo tengo lo estos. que es vital para el diseño, prueba y Tenemos uno. diagnóstico de circuitos. Te permite ver la Ya, cámbiale. amplitud, la frecuencia y periodo, forma de onda, ruidos y fallos. La frecuencia 773. Un generador de ondas es un instrumento de laboratorio esencial en electrónica que se utiliza para crear y emitir señales eléctricas controladas y precisas. El principal propósito del generador de ondas es servir como una fuente de estímulo o referencia para probar, diseñar y diagnosticar circuitos eléctricos o sistemas de comunicación. Al utilizar un generador de ondas se debe considerar rango de frecuencia, amplitud de salida, resolución de frecuencia, tasa de muestreo, resolución vertical. Ya, ahí apágale ya. El interruptor de cuchilla, su uso principal, se utiliza para conectar o desconectar manualmente un circuito electrónico de baja tensión. Eran comunes en instalaciones eléctricas antiguas o para circuitos de bajo consumo. Su función es similar a la de un interruptor moderno, pero su mecanismo es visible y se acciona con una palanca. Hoy en día han sido reemplazados en gran medida por los interruptores automáticos, por razones de seguridad. El multímetro manual es un instrumento que combina el voltímetro, amperímetro y el ohmímetro. Sirve para medir voltajes, corrientes y resistencias en los circuitos eléctricos. Es muy práctico por su movilidad y utilidad en los trabajos eléctricos. Y también debemos tener en cuenta que el voltaje se mide en paralelo, la corriente en serie y las resistencias no tienen polaridad, por lo que facilita su uso en distintas condiciones. Un rheostat es una resistencia variable que se usa para controlar la corriente eléctrica en un circuito. Funciona variando su resistencia interna mediante un deslizador o una perilla. Se usa comúnmente para ajustar la intensidad de luces, velocidad de motores o corriente en experimentos Un poco eléctricos. las hojas con los materiales que están en su mesa, ¿no? Y tú le vas conectando. Un multímetro de mesa es un instrumento de medición electrónica que combina las funcionalidades de un voltímetro, un amperímetro y un ómetro, pero esta está diseñada para uso estacionario en un laboratorio, taller o banco de pruebas. Se distingue de los multímetros portátiles por sus características de alta precisión y mayor funcionalidad. El multímetro de mesa es esencial para tareas que requieren una máxima fiabilidad y precisión, como la calibración y metrología, investigación y desarrollo, Como un pruebas de eso bajas es. corrientes, pruebas de fabricación y medición de resistencias de precisión. Ahí actívale tú. Claro, porque hay soluciones que se van a subir a traigan la fecha. No es en resistencia. Sí está en resistencia. Sí, mira. Es esto, eso está mal, los puntos. Acomódales bien, ponele hasta que salga. Ya, de sus dos hojas, tengan en cuenta que yo firmo Ya. Este tipo de regulador es variable, también conocido como un transformador variable. Los laboratorios eléctricos
Sirven para ajustar manualmente el voltaje de salida de 0 voltios a 130 voltios, como en este modelo. También probar circuitos y equipos en bajos distintos niveles de voltaje. Y también protege los componentes al empezar con un voltaje bajo e ir aumentando gradualmente. Es muy útil para experimentos con corriente continua y la potencia en corriente alterna.